Pues precisamente hace unos días la senadora Aida Abella hizo un importante debate donde denunció buena parte de este meganegocio de los peajes. Este es mi diálogo con ella. En medio de esta coyuntura, anuncios de alzas de los peajes, de la gasolina, usted particularmente ha puesto la lupa en el tema del modelo de negocio de los peajes en el país. ¿Qué es lo que a usted tanto le preocupa? Bueno, varias cosas. Primero que todo, este es un negocio despierto. Nunca duerme. Si usted pasa por una carretera con peaje a las 3 de la mañana, le cobran, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, etc. Pero es también un negocio que no tiene ninguna, absolutamente ninguna responsabilidad social frente a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo y es para mantenimiento. Eso es una enorme equivocación y estos contratos se tienen realmente que reformar. ¿En qué puntos exactamente existe eso que ya se construyó y se sigue pagando igual pese a que es para el mantenimiento únicamente? ¿Los tiene identificados, senadora? Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, es una carretera que se ha pagado varias veces. Este es un problema supremamente delicado. Tenemos ahí unos contratos extraordinariamente complicados, yo diría. ¿Cómo es posible que el Estado exonere al concesionario de los puntos críticos? Entonces, cada vez que se derrumba algo en la carretera de aquí a Villavicencio, es el Estado que debe pagar mucha más plata y generalmente es al mismo contratista. ¿Quiénes son los cacaos? ¿Quiénes son los grandes contratistas y empresarios detrás de estas concesiones de las carreteras? Pues los 6 contratistas son simplemente el doctor Sarmiento Angulo. Uno, que tiene todas las carreteras además del llano. La carretera, por ejemplo, de Yopal a Villavicencio. Los segundos son los señores Solarte. Los señores Solarte, pues entonces construyen carreteras en Nariño, etcétera. Hay algunos que están presos exactamente por no haber construido bien. Es decir, que hay una cuestión increíble. Y ahí es donde vamos a tener que pedirle a los señores empresarios que tengan una responsabilidad social con este país. Se están ganando demasiado en las carreteras, no están bien hechas. Tenemos unos interventores que generalmente los escogen, Juan Diego, increíble. Los interventores generalmente los lleva el constructor. Entonces son los amigos que no va a decir absolutamente nada. Senadora, ¿qué dice la norma, digamos, internacional sobre la distancia que debe haber entre un peaje y otro y cómo se aplica eso aquí en Colombia? Normalmente a 100 kilómetros. Y en Colombia debe estar un peaje a distancia de otro. Claro. ¿Y en Colombia se cumple eso? No, para absolutamente nada. En Colombia, pues tenemos peajes, por ejemplo, a 20 kilómetros. Tenemos peajes a 35 kilómetros en el eje cafetero y yo creo que los gobiernos han sido muy, muy permisivos. Y también el Congreso, porque yo a veces me pregunto, los que llevaron 20 años y 30 años en el Congreso, ¿por qué nunca hablaron de este problema tan supremamente complicado? Entonces la ley también tiene que entrar y tiene que cambiarse. Se nos ha dicho a los colombianos que este modelo de la concesión es porque el Estado no tiene suficiente dinero para financiar la construcción de nuestras carreteras y por eso se recurre al modelo de concesión que consiste en permitir que un privado construya la carretera y recupere la plata y las ganancias y demás vía peajes. ¿Es tal cual? Es decir, ¿el Estado realmente es incapaz de poder tener la plata para hacer las carreteras? El Estado era capaz. Antes, precisamente, lo era el doctor Gaviria. Existía el Ministerio de Obras Públicas. Teníamos piquetes de trabajadores en todos los departamentos. Eso todo lo quitaron, todo lo borraron. Pero además de eso, acabaron con los ferrocarriles, que ayudaban mucho al mantenimiento de las carreteras. ¿Por qué acabaron los ferrocarriles? Todo se volvió carreteras en este país, donde tiene que darse en contratos todos los días, todo el tiempo. Pues también, como lo hacemos siempre aquí en Sin Carreta, tenemos la otra versión. El exministro de Transporte, Germán Cardona, quien, por cierto, entregó varias de estas concesiones de las carreteras 4G y también, estuvo envuelto en los líos de Odebrecht, pero aquí da todas sus explicaciones. ¿Son o no necesarias las concesiones? ¿Qué opinión le merece las críticas que hay contra el modelo hoy por hoy del funcionamiento de los peajes y las carreteras por concesión en Colombia? Pues Juan Diego, yo no estoy de acuerdo con eso porque si algo ha necesitado este país durante mucho tiempo
es haber tenido el modelo de peajes y de vigencias futuras, sobre todo para hacer las obras que necesitamos hacer desde hace tantos años. Hay quienes dicen que son muy altos los peajes para unas carreteras que muchas veces se dañan con un aguacero. La responsabilidad durante los 20 o 25 años que duran las concesiones es de los concesionarios. O sea que si alguna vía concesionada está en mal estado, la responsabilidad de los usuarios también es hacerle ver eso a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio del Transporte o a las autoridades del transporte en general en nuestro país. ¿Están privatizadas las carreteras en Colombia? Pues yo no diría que estén privatizadas, Juan Diego, porque es que ese es un modelo que nosotros implementamos, que nació en Inglaterra y en otros países del mundo desde el siglo XVII, XVIII, y en Colombia inclusive hay unas cosas que sí hay que reconocer, y es que las concesiones de primera, segunda y tercera generación en su momento se ampliaron y se ampliaron y se ampliaron durante mucho tiempo. ¿Por qué muchos dicen, al compararnos con Ecuador, que allí las carreteras se hicieron con dineros del Estado, públicos, y además tienen unas extraordinarias carreteras con peajes muchísimo más baratos, y nosotros no hicimos lo mismo, no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué? Hombre, no sé si en el Ecuador sucede lo mismo que en Colombia, pero es que aquí hay algo que nos ha golpeado muchísimo, que es la corrupción. Aquí las obras públicas que se han hecho, usted sabe que yo en su momento tuve que propender inclusive por acabar con los anticipos en las obras públicas, porque muchos contratistas se ganaban las obras y después ni siquiera las ejecutaban. Es cierto que aquí en Colombia hay peajes, uno muy cerca del otro, y que eso, digamos, que incumple incluso con los estándares internacionales. Lo que pasa es que Colombia no es un país plano, esta es una topografía muy difícil, y aquí cuando se hace todo este proceso de la estructuración de los proyectos, los estudios, los diseños y demás, se acuerda previamente en qué sitios se debe y por qué se deben instalar esos peajes. Ahora, es probable que en algunos sitios aparentemente unos peajes estén cerca de otros, pero yo creo que si nosotros queremos tener un mapa vial bien desarrollado, porque apenas estamos empezando, tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de aportarles los 16 millones de colombianos que se supone que tenemos vehículos particulares o vehículos de servicio público.